Queremos evaluar la integral triple sobre la región E, donde E se encuentra entre las esferas dadas por x al cuadrado más, y al cuadrado más c al cuadrado es igual a 2, y x al cuadrado más y al cuadrado más c al cuadrado es igual a 25 en el primer octante. Primero veamos la región de integración en el espacio. Entonces la región de integración, la región E, es esta región sólida aquí limitada por estas dos esferas en el primer octante, y debido a que la región de integración está limitada por dos esferas, será más fácil de usar coordenadas esféricas para evaluar la integral triple en lugar de usar coordenadas rectangulares. Volviendo a nuestro trabajo, dividir la integral triple de las coordenadas rectangulares para coordenadas esféricas. Primero tenemos que escribir la función integrada f de x, y, z, y una función de ρ phi y θ. Y luego el diferencial v es igual a ρ cuadrado sinusoidal a ρ de phi de θ. Observe cómo tenemos un factor de integración extra de seno cuadrado phi cuadrado al convertir de coordenadas rectangulares a esféricas. Entonces, cuando las coordenadas esféricas tendrán una integral triple, la nota f de x, y, z es esta función racional aquí que debemos escribir como una función de ρ phi y θ, y dado que x al cuadrado más, y al cuadrado más c al cuadrado es igual a ρ al cuadrado, podemos escribir esto como 1 sobre ρ al cuadrado, y luego tenemos el factor integrante de ρ al cuadrado sinusoidal. Y luego tenemos de ρ de phi de θ. Y nos estamos integrando en la región E. Entonces, antes de que hiciéramos una integración limitada de terminal para ρ phi y θ, simplifiquemos la función integrada. Observe cómo esto se simplifica muy bien a una sin phi justa. Ahora determinemos la integración limitada para ρ. Para su revisión, en coordenadas esféricas, ρ es la distancia entre el punto y el origen. Observe que ρ está etiquetado aquí en nuestro gráfico. Entonces, para ayudarnos a determinar ρ para la región E, tuvimos que considerar esta distancia aquí entre las dos esferas. Note en este punto, seríamos 2 unidades desde el origen porque ese es el radio de esta esfera más pequeña, y en este punto aquí, estaríamos a 5 unidades del origen porque 5 es el radio de la esfera más grande. Entonces, si reconocemos esto, ahora sabemos que la integración limitada para ρ de ρ es igual a 2 ρ es igual a 5. Si no reconocemos esto, en realidad podemos determinar estas integraciones limitadas usando las ecuaciones de las dos esferas. Recordaremos x al cuadrado más y al cuadrado más c al cuadrado es igual a ρ al cuadrado. Entonces podemos escribir la ecuación de la esfera más pequeña como ρ al cuadrado es igual a 4, y por lo tanto ρ es igual a 2, y la ecuación de la esfera más grande sería ρ cuadrado igual a 25 o ρ igual a 5. Observe cómo esto también nos daría una integración limitada para ρ. Y ahora determinemos la integración limitada para phi en coordenadas esféricas. Phi es el ángulo entre el eje z positivo y el punto. Entonces, para rastrear esta región sólida en el primer octante, phi sería este ángulo aquí. ¿Qué sería de phi es igual a 0 radianes a phi es igual a pi sobre 2 radianes, lo que nos da la integración limitada para phi de 0 a pi sobre 2. Y finalmente, para θ en coordenadas esféricas, θ es el ángulo en sentido antihorario desde el polo o el eje x positivo en el plano psi. Entonces, nuevamente para rastrear este sólido, en el primer octante, el ángulo θ comenzaría aquí a lo largo del eje x positivo, y rotaría aquí al eje y positivo. Entonces de aquí a aquí θ sería de 0 radianes hasta pi sobre 2 radianes. Lo que nos da la integración limitada para θ de 0 a pi sobre 2. Ahora para dividir con esta integral triple en la próxima diapositiva. Entonces, primero integramos sin phi con respecto a ρ. Así que tratamos el seno sinusoidal como una constante y, por lo tanto, la antiderivada solo va a ser sin phi times ρ, o ρ times sin phi.
Entonces, la f grande de b menos la f grande de a será solo 5 seno phi menos 2 seno seno. Minus 2 sine phi. Que, por supuesto, se simplifica a 3 sinusoidales. Y ahora integramos a phi, la antiderivada del seno sinusoidal a través de phi va a ser 3 veces negativo coseno phi o negativo 3 coseno phi. Phi. Por lo tanto, f grande de b menos f grande de a será negativo 3 coseno pi sobre 2 menos negativo 3 coseno 0. Negative 3 cosine 0. Bueno, el coseno pi sobre 2 es igual a 0. Entonces tenemos negativo 3 veces 0 menos negativo 3 veces coseno 0 es igual a 1. Entonces esto se simplifica a 3. Entonces, la antiderivada de 3 con respecto a θ es solo 3θ. Entonces, la f grande de b menos la f grande de a será 3 veces pi sobre 2 menos 3 veces 0. Entonces, el valor exacto de la integral triple es 3pi dividido por 2, o es una proximidad decimal, tendríamos aproximadamente 4.7124. 24. Espero que hayas encontrado esto útil.